Muy buenas noches, buenos días a todas las personas que se están conectando en diferido y online. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Gracias por conectarte una vez más a tu discipulados de doctrina básica. Y hoy que nos corresponde una lección más sobre la Trinidad. Amén. Quisiera saludar en ese momento a Mireya González, a Carmen Lucía Velázquez, a Judith Becerra, a Diana Montaña, a todas las personas que se están conectando en ese momento y que anhelan aún más del Señor, anhelan aprender aún más sobre todo este tema que es tan maravilloso, el tema principal de los mensajes de nuestro Señor Jesús, que fue el reino. Amén. Así que vamos a orar. Bendiciones a Yamile, Alejandra Caicedo, a Laura Vanessa Pérez, Diana Daza, a todas las personas que se están conectando, a José. Amén. Vamos a orar mientras se van conectando todos los estudiantes de esta escuela del reino. ¿Sí? Queremos cada día aprender más del Señor. Amén. Yo creo que tanto los que enseñamos como los estudiantes aprendemos y Dios es infinito. Yo creo que cada día debemos aprender aún más de nuestro Señor Jesús. Amén. Aún más de la palabra. Dios es infinito, pero mientras estemos aquí en la tierra, nuestra obligación es aprender más de Él. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en este día, Señor, te pedimos que seas tú instruyéndonos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, así como tú lo dijiste. Oh Señor Jesús, dijiste respecto al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, Señor. Queremos caminar en tu verdad, en tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por ese Paracletos, por ese Consolador. Espíritu de Dios, coloca hambre y sed por la palabra del Señor, por la presencia. Gracias porque tú nos das el entendimiento, la sabiduría, para comprender aún cosas ocultas establecidas en tu palabra, Señor. Aún revelaciones, aún, Señor, palabras, parábolas que no están escritas para todas las personas, sino para aquellos que tienen hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos cada día a conocerte más. Revélanos, Señor, ilumínanos. Padre Santo, que seas tú hablando en esta clase, Señor, que seas tú dando el entendimiento, la sabiduría. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor, por tu reino, Señor, porque hacemos parte de este reino como soldados tuyos, Señor, como embajadores tuyos aquí en la tierra, que manifestaremos tu poder, tus dones, tu unción, Señor. Gracias porque nos utilizarás para sanar, para liberar, oh Dios, a través de tu poder, para libertar a los cautivos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque aceptamos, Dios, ese llamamiento que nos diste, oh poderoso Rey. Gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje, oh Dios, porque tienen hambre y sed de ti, Señor. Sácialos con tu poder, con tu sabiduría, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que estábamos hace 8 días estudiando el reino de Dios. Estábamos hablando que el reino de Dios, ubique la lección en su cartilla, es el principal y el único mensaje que nuestro Señor Jesús predicó aquí en la tierra. Él iba a las aldeas diciendo: prepárense, arrepiéntanse porque el reino de Dios ya viene. Y probamos a través de algunas citas de que el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra, pero que muchos de nosotros, por la tradición, anhelando, y en el Padre Nuestro, el cual repetíamos y repetíamos, anhelábamos algo que ya estaba acá. Porque el mismo Jesús dijo: si ustedes expulsan demonios, sanan enfermos a través del Espíritu Santo, el reino de Dios ya está en nuestras vidas, ya está en tu vida. Entonces, el reino de Dios, podríamos decir que estábamos concluyendo que es una dimensión espiritual, es una esfera espiritual aquí en la tierra, en donde Dios viene a proclamarse nuevamente como rey, porque Adán y Eva le entregaron el señorío a Satanás sobre todo el mundo. De tal manera, y tan cierto es que la propia Escritura relata,
cuando Jesús fue tentado, que Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra y Jesús se refería a él como el príncipe de este mundo. Entonces, el reino de Dios no es más que el poder de Dios, que la venida de Dios mismo con sus ángeles, con su Espíritu Santo, a través también de nosotros, en la llenura del Espíritu Santo, hacemos parte de ese reino. Actuamos en esta tierra para retomar ese territorio que Satanás había robado, porque había hurtado. Recuerden que él vino para matar, hurtar y destruir. Así que él vino y le quitó a Adán y Eva ese señorío y se entronó en esta tierra. Entonces Dios estableció un plan que es venir él mismo en forma de su Hijo a retomar y a recobrar todo lo que Satanás había robado. Amén. Así que diga ahí donde usted está: yo hago parte de ese reino espiritual aquí en la tierra. Dile en ese momento: Padre, yo soy tu embajador aquí en la tierra. Yo manifestaré lo que hay en el cielo, lo voy a manifestar aquí en la tierra. Amén. A través de tu unción, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Dile: Señor, úsame, envíame a mí, lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Dile: yo quiero predicar, yo quiero actuar, Señor, sobrenaturalmente como estamos llamados. Amén. Entonces, estábamos hablando que la definición del apóstol Pablo respecto al reino de Dios, él es más conciso y en 1 Corintios 4:20 dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. El poder aquí en la tierra de Dios manifestándose, liberando a los cautivos, liberando a las personas que venían endemoniadas, las personas que venían poseídas. Entonces, acuérdese que Satanás comienza a poseer desde el Antiguo Testamento a las personas que no hacen parte de Israel. Y Jesús viene a través del Espíritu Santo, dándonos el Espíritu Santo para despojar de los demonios a las personas. Esos demonios que establecen en las personas miseria, enfermedades, comienzan a incluso pérdidas de vida. Hay personas que se suicidan estando endemoniadas. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, despojamos a Satanás de ese reino que está aquí. Entonces, cada día nosotros, los que estamos en el reino de Dios, estamos despojando a Satanás de ese territorio. Amén. Por eso Pablo decía cuando predicaba, y hace 8 días lo hablábamos, de que él en una cita bíblica habla de que él había ido a una iglesia. Dice: yo no vine con palabras persuasivas, sino que vine con la demostración del poder de Dios. Cada vez que hablemos de Dios tiene que haber demostración de ese reino al cual nosotros pertenecemos. Amén. Y que ese reino se derramó en la tierra desde el mismo momento en que Jesucristo vino a la tierra y se bautizó. Desde ese momento dice la palabra que el reino de Dios se derramó y solamente los valientes logran formar parte de él. Mateo 11:12. Amén. Así que hay que ser valientes para retomar, para tomar ese poder en nuestras vidas como hijos de Dios. Ese poder que nos pertenece y el cual estamos habilitados y que ni siquiera tienen los ángeles. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios solo la compartió con su Hijo, no con los ángeles, y su Hijo la compartió con nosotros. Si nosotros somos portadores de la gloria de Dios, definitivamente somos en la escala generacional, en la escala espiritual, superior a los ángeles. El mismo Hebreos capítulo 1 establece que los ángeles son espíritus sirvientes de la generación de la fe, es decir, de nosotros. Son seres que están en nuestra ayuda, aunque no estamos llamados a comunicarnos con ellos ni a pedirle a ellos, ¿sí? Dios los manda en nuestra ayuda, como tal sucedió cuando mandó un ángel mensajero a entregarle un mensaje a Daniel. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta
esos. Y quisiera que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 18. Para ratificarte lo que te estoy diciendo. Dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación, repita ahí donde usted está, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. De toda la creación de los ángeles, de los arcángeles, de todos los seres espirituales y de todo lo que Dios creó, nosotros, los hijos de Dios, somos hijos a través de Jesucristo, somos su valiosa posesión. Santiago 1:18 está diciendo que de todo lo creado, nosotros hacemos parte de lo más valioso para Dios. Amén. Yo no sé en qué concepto usted tenía esa escala. Si usted llega un momento a pedirle a San como hacen, perdonen, en la iglesia tradicional o algunos que practican la santería, de pedirle a ángeles, arcángeles, eso no está permitido bíblicamente, porque los ángeles están disponibles por Dios. Es Dios el que determina el cuándo, el dónde y el cómo. Ellos vienen a ayudarnos. Nosotros no somos los que provocamos eso, ni tenemos derecho a la comunicación con ellos. Eso bíblicamente no existe. Y además, porque nosotros en el orden jerárquico, según lo que está diciendo esta palabra de Santiago 1:18, somos la valiosa posesión de Dios de todo lo creado. Es por eso que nosotros podemos derrotar a Satanás, porque Dios, su gloria es lo más grande que hay en todo lo creado en el reino de los cielos. Tanto en los cielos como en la tierra, es la gloria de Dios. Todo ser viviente, ser espiritual, se inclina ante la gloria de Dios. La gloria de Dios, Dios no la compartió con los ángeles, sino que la compartió únicamente con su Hijo, unigénito. Era uno solo. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz, Jesucristo muere en la cruz para otorgarnos, ¿sí?, ese derecho a ser hijos de Dios y hermanos de Él. Por eso Él pasa, es algo que vamos a hablar posteriormente en el curso que hagamos sobre Jesús, que Él era el unigénito y pasó a ser el primogénito. Es decir, Él era el único y pasó a ser el primero de muchos, porque Jesús nos convierte en hijos de Dios y en hermanos de Él. Entonces, venimos siendo la valiosa posesión de Dios porque Cristo compartió esa gloria que Él tenía con nosotros. Hay una cita en donde dice, Padre, de la gloria que tú me diste, al único que el Padre le dio la gloria fue a su Hijo. Dice, Padre, de la gloria que tú me diste, yo se las di a ellos, a nosotros. Cuando nosotros tenemos el reino, reflejamos la gloria de Dios, y es por eso que Satanás tiene que retroceder. Aquellos hermanos que son conscientes que el reino de Dios habita en sus vidas. Esto no es una palabra para todos que dice, yo acepté a Jesús, ya yo fui a las aguas, yo tengo el reino de Dios. Esto no es de deducir, de inferir, esto es de vivir. Que usted definitivamente sabe a ciencia cierta de que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, que usted fue marcado, usted fue lleno del Espíritu Santo y usted manifiesta el Espíritu Santo en esta tierra. En ese momento en que usted manifiesta ese reino, manifiesta esa gloria, el enemigo que dice, él tiene lo que tiene el Padre, él tiene lo que tiene el Hijo, ella tiene la gloria del Padre y por lo tanto yo no puedo hacer nada, yo tengo que retroceder o es expulsado de un cuerpo que trae, de un demonio que trae quizás enfermedades, que quizás trajo maldiciones. Entonces, cuando nosotros manifestamos ese reino, simplemente estamos siendo embajadores de Dios en la tierra. Ahora bien, ¿a qué se debe este concepto del reino de Dios? Estábamos hablando hace 8 días que Dios, en su infinita misericordia, vino del cielo a recuperar lo perdido, a recuperar lo que Satanás había hurtado. Entonces Dios, al venir, Dios tiene que anticipar
anticipar lo que hay allá arriba y decir, yo tengo que bajar con todo mi arsenal, con mi espíritu, con los ángeles, con todo. Y junto a mis hijos que están en la tierra, los voy a llenar de mí para derrotar a Satanás, para que Satanás devuelva lo que robó. Entonces, lo que hay en el cielo se replica como un anticipo aquí en la tierra, y es por eso que uno ve lo sobrenatural, que uno ve la unción, que uno ve la sanidad, que uno ve los dones, que uno ve la profecía, cosas sobrenaturales que uno comienza a ver y a experimentar simplemente porque lo que hay en los cielos se bajó aquí. Y quisiera que vayas conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 versículo 13. Amén. Y antes de leer lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13, quisiera hablarte de lo que son las arras. Las arras se establecen en la mayoría de los contratos, sobre todo los contratos de compraventa, no la mayoría. Los contratos de compraventa, generalmente uno coloca unas arras. Si uno va a comprar un carro, si uno va a comprar una casa, uno dice, mira, yo te voy a entregar, la casa vale 500 millones, pero te voy a dar 50. Vamos a firmar una compraventa porque en diciembre me vas a firmar las escrituras cuando te termine de pagar. Pero te voy a dar un anticipo que son 50 millones para que tú veas la seriedad de este contrato. Yo te voy a anticipar y eso se le llaman arras. Son arras confirmatorias, como le llaman en derecho. Entonces, la palabra de Dios habla de un anticipo que se dio del reino de Dios. Y ese anticipo o esas arras, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. ¿A qué corresponde ese anticipo? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo escuchado el mensaje, oída la palabra de verdad, escuchado el mensaje de salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Repita conmigo, el anticipo de mi herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mira qué lindo, porque está diciendo el Espíritu de Dios, que lo recibiste cuando escuchaste el mensaje, cuando creíste en Jesucristo, vino a tu vida como un anticipo de tu herencia eterna. Mira cómo la Biblia declara de que nosotros aquí en la tierra estamos recibiendo un anticipo del cielo. Por eso el Espíritu Santo en nuestra vida comienza a operar, lógicamente que no humanamente, comienza a operar sobrenaturalmente, porque es un anticipo de lo que veremos en los cielos, del poder que se manifiesta en los cielos a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted entra al reino de Dios y comienza a manifestar, primero a sentir ese reino en su vida y lo segundo, a manifestarlo. Y cuando comienza a manifestarlo, el mundo comienza a obedecer porque está viendo la gloria del Padre en la vida suya. Es por eso que Jesús multiplicaba los panes, los peces, hacía milagros, porque lo sobrenatural, la gloria de Dios le da órdenes a la creación. ¿Se acuerda cuando hablábamos? Le da órdenes a lo establecido aquí en la tierra y comienza la multiplicación y lo sobrenatural. Pero Cristo vivía en lo sobrenatural, porque vivía en el reino de Dios, porque tenía al Espíritu Santo en él, y él vino a entregarnos ese reino aquí en la tierra para que tú y yo entremos. Y en ese reino no se entra simplemente con conocimiento, porque Saulo conocía la Torá, Saulo conocía la ley de Dios, Saulo conocía todos los libros del Antiguo Testamento, pero Saulo no conocía al Creador, no conocía al Creador de la ley. Saulo no conocía a Dios. Tuvo Dios que aparecérsele. Y decirle, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bautizarlo en el Espíritu Santo. Desde ese momento comienza el llamado de Saulo ya como apóstol Pablo. Amén. Esa es
la condición de muchos de nosotros que tenemos un conocimiento de Dios, que quizás fuimos a las aguas, pero tenemos que ser conscientes de que hay un paso más. Y la palabra dice, solo los valientes arrebatan ese reino. Amén. Así que ahí donde tú estás, tienes que levantarte y decirle, Señor, yo quiero hacer parte de ese ejército de valientes que arrebatan ese reino aquí en la tierra, que someten a Satanás, que actúan en esta tierra bajo la dirección del Espíritu. Amén. Que manifiestan ese anticipo del cielo aquí. Cada vez que usted ve algo sobrenatural, cada vez que usted ve lo sobrenatural de Dios en la tierra, porque el reino está en ese lugar. Amén. Nosotros y yo le digo una recomendación. Usted no vaya a una iglesia porque la iglesia es bonita. Le digo lo que yo viví y los criterios que yo tuve para asistir a una iglesia. Yo no voy a una iglesia porque la iglesia es bonita, porque la alabanza es bonita y la adoración es bonita, porque queda en tal lugar que es bonito. Yo no fui a una iglesia porque me cayeron bien los pastores, porque el grupo de allá de servidores, de discípulos es bonito, porque me siento bien, porque sí, todo eso hace parte de un papel secundario, pero el motivo número uno para asistir a un lugar, ¿sí?, es que se manifieste el reino de Dios en ese lugar. Es sencillo. Yo desde joven siempre busqué un lugar donde el poder de Dios se manifestara, donde la unción se manifestara, donde los dones se manifestaran, donde la liberación todavía se diera, donde yo viera el poder de Dios, donde yo viera que el reino de Dios se manifestaba, porque así mismo, si se derramó en ese lugar, se va a derramar sobre mí. Cuando yo voy a un lugar donde la unción está, la unción queda en mí. Cuando yo voy a un lugar donde el reino de Dios está, yo no salgo igual. Créame, por eso muchas personas que están endemoniadas, que llegan a asistir a un lugar donde la atmósfera es de reino, inmediatamente el demonio tiene que sentirse oprimido y con ganas de salir, de ser libre esa persona, porque el demonio no puede resistir la atmósfera donde el reino de Dios o la presencia de Dios está. Esa atmósfera la tenemos que crear nosotros y la tenemos que cuidar nosotros. Cada uno en su iglesia, cada pastor debe levantar una atmósfera donde la adoración esté, una atmósfera donde el poder de Dios se sienta y donde la gente comienza a sentirlo. Por eso usted ve en ciertas iglesias donde la gente se quebranta aún en medio de la adoración, donde la gente se quebranta en la prédica, donde la gente es libre de toda opresión, porque hay una atmósfera del reino de Dios, una atmósfera, un anticipo del cielo aquí en la tierra, y eso hay que valorarlo. Hay personas que manifiestan ese reino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que aún mayores cosas haremos. Amén. Entonces, este derramamiento, ¿sí?, en nosotros del Espíritu Santo hacen que ese reino se manifieste. Y Jesús nos dio una palabra muy bonita, muy sorprendente, muy difícil para nosotros como cristianos, pero no imposible, porque es la palabra de él. Dice, les aseguro, Juan 14:12, que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, aún mayores las harán, porque yo vuelvo al Padre. Pero el reino se queda aquí. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Yo hice estas obras en 3 años, pero llegará el momento donde hay personas aquí en el reino que manifestarán ese poder, esa presencia. Sanarán los enfermos, los demonios se irán, la liberación existirá, la profecía, el poder de Dios. Dice, ellos harán mayores obras que las que yo hice. Claro, ¿por qué? Porque yo vuelvo al Padre. Mire qué lindo. Hay un deber con Dios de manifestar y de ayudar a que esas obras que hizo Jesús
se multipliquen en nosotros, que podamos orar y las personas sean sanas, que podamos decretar bendición en medio de la maldición, que podamos declarar libertad donde la brujería está, sin miedo, sin temor, declararlo porque pertenecemos a un reino que es más poderoso que el reino de las tinieblas. Amén. Tanto es el reino de Dios en nuestra vida, tanto es el reino de Dios en nuestro ser, que los ángeles, dice la palabra, anhelan, anhelan, anhelan lo que nosotros tenemos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ahí está diciendo que los ángeles anhelan contemplar, es decir, experimentar lo que nosotros experimentamos. Amén. Dice, pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo. Estas cosas, dice, estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Vuelvo y lo repito. Ahora pues, esto es lo que les había sido anunciado por los mismos que predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que les había enviado del cielo. Es decir, había sido profetizado. Porque recuerde que desde el Antiguo Testamento ya Dios había profetizado la venida del reino. Cuando dijo que el Espíritu Santo, creo que está en Joel, se derramará sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Eso ya venía siendo preparado. Había sido abonado el terreno de la venida del reino a través de los profetas. La mayoría de los profetas profetizaron de Jesús. Y si profetizaron de Jesús, profetizaron de la venida del reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando ya se derrama en la presencia del mismo Dios, la gloria de Dios mismo sobre nosotros, los ángeles están diciendo, estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por no decir, bueno, no, esa no es la palabra correcta. Anhelar. Quisieran contemplar en sus vidas